Según el último informe del Instituto Cervantes del pasado año sobre la situación de la lengua española en el mundo, el español es la segunda lengua en cómputo global de hablantes y debido a razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando. Esta semana, Cultura con ñ se detiene en nuestro idioma, en sus logros y en sus desafíos. Estados Unidos prevé que en 2060 ese país sea el segundo en número de hispanohablantes después de México. La difusión del idioma español, que se debe principalmente a causas socioculturales y profesionales, precisa del fortalecimiento, promoción e innovación en proyectos y servicios educativos, tecnológicos y de cooperación. Y de esto precisamente han hablado el catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de número de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez Ordóñez, y José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Lo han hecho esta misma semana en un debate que ha tenido lugar en la Fundación Juan March de Madrid, moderado por el periodista Antonio San José y por nuestro compañero Íñigo Alfonso. José Luis, ¿qué nos hace pensar todo esto? ¿Que esto es un momento dulce para nuestro idioma, para el español? Sí, efectivamente, está muy bien la expresión de momento dulce, ¿no? Porque el comienzo del siglo XXI, lo hemos apuntado en algunas otras ocasiones, lo he tenido ocasión de apuntar en algunas otras ocasiones, el comienzo del siglo XXI ha registrado dos acontecimientos novedosos para el español que están resultando extraordinariamente fructíferos. Uno es la década, señalo a nuestro académico de la lengua, Salvador Gutiérrez. Uno es esa década prodigiosa que va desde, me parece que es el 5 al 14, en donde la política lingüística panhispánica da sus frutos con un diccionario panhispánico de dudas, una gramática, una geografía, tenemos a su artífice fundamental, y finalmente el diccionario. Eso para una lengua de comunicación internacional, digamos, pautas compartidas, esos códigos compartidos para toda la comunidad hispanohablante repartida por el mundo, con más de una veintena de países, es absolutamente fundamental. Las lenguas más universales son las mejor pautadas en ese sentido, el musical y el matemático, el lenguaje matemático y el musical. Entonces, de todas las lenguas cultas, ahora le pediré a Salvador que nos lo confirme, de todas las lenguas cultas, la que ha hecho un esfuerzo logrado mejor de aunar y de, digamos, esos principales códigos es el español. Yo creo que esa es una novedad fundamental para una lengua de comunicación internacional que trata de evitar la fragmentación que parecería que es la tendencia natural de las lenguas en el curso del tiempo. Y la otra gran novedad es la expansión de fronteras. Siempre se nos había dicho por los historiadores de la lengua y de la lengua española que era una lengua geográficamente compacta, porque estaba en Europa, en un rincón de Europa, en nuestra península, y había después la América hispana, que a su vez estaba, digamos, unos límites geográficos muy, muy concretos. En el curso de estos últimos, el comienzo del siglo XXI, en ese sentido ha sido extraordinario, porque el ensanchamiento de fronteras, segundo acontecimiento fundamental, ha sido extraordinario, sobre todo saltando por el Centroamérica y penetrando con muchísima fuerza en Estados Unidos. Estados Unidos es la gran potencia del mundo, ¿no? No solo económica, militar, política, todo, desde todo punto de vista. Y claro, convertirse en la segunda lengua, de hecho, en ciertos niveles, segunda lengua en Estados Unidos es extraordinario, ¿no? Yo siempre, perdón, y ya termino porque me estoy extendiendo mucho, nos regañan nuestros estupendos comunicadores, ¿no? Antonio y Íñigo. Pero hay un dato que es muy expresivo, déjenme terminar mi primera intervención así. A Kennedy, en 1960, solo le pueden votar 500.000 de hispanos acreditados como votantes, con derecho a voto en Estados Unidos, de origen hispano. En 1992, 30 años después, a Clinton le pueden votar ya 11 millones. Inscritos, son muchos más, pero no todos tienen derecho a voto.
A Obama, en el 12, le votan 23 millones. Pueden votarle 23 millones. ¿Acaso eso determinó la elección de Obama? Pero es que el próximo 6 de noviembre, otras elecciones que van a ser muy importantes para el decurso de los acontecimientos en Estados Unidos, como saben ustedes, el próximo 6 de noviembre, son ya 28 millones los estadounidenses de origen hispano que tienen derecho a voto, que es aproximadamente la mitad de la comunidad hispana en Estados Unidos, que según nos dice el Instituto Cervantes, que es el que hace estos recuentos periódicos, es algo más de 55 millones. Perdón, que me he extendido mucho. La pregunta que hacía Íñigo es enormemente pertinente. Es decir, ¿qué es lo que hace que una lengua, en estos últimos años, una lengua como el español, pues tenga ese momento dulce, ese carácter expansivo? Y hay que constatar que este cambio, esta orientación es novedosa. Antes, los progresos de una lengua generalmente estaban ligadas al progreso del imperio. En la frase del prólogo de Nebrija, la lengua siempre es compañera del imperio. El imperio conquistaba y detrás iba la lengua y se expandía. Sin embargo, en estos momentos es un crecimiento democrático. Es un crecimiento demográfico, es un crecimiento que debemos a nuestros hermanos de Hispanoamérica, a este crecimiento y a esta expansión, porque por un lado hay un crecimiento, por el otro lado hay un movimiento de migración hacia los Estados Unidos, hacia los estados fuertes. Hay un poder también económico gracias al consumo, a las relaciones, que también está teniendo una influencia enorme en Brasil, que es otro de los países que en estos momentos está experimentando un cambio. Hay una frase famosa de un ministro de Brasil que decía: nosotros estamos rodeados por dos realidades. Una por los países hispanoamericanos que hablan español y otra por el mar. Si nos vamos hacia el mar nos ahogamos, o sea que estudiemos español. Es decir, relacionémonos con el mundo hispánico porque es nuestro futuro. Y efectivamente, por un lado en Estados Unidos se prevé que en estos momentos hay unos 50 millones de hispanos, de los cuales un 28 millones tienen derecho a voto, que para el año 2050 posiblemente, si no es la primera potencia de hablante de hispanos, será la segunda después de México, pero que está creciendo de una manera exponencial. Y que, por otro lado, algo que hablábamos antes, está ocurriendo otro fenómeno, que es que la tercera generación, que normalmente la tercera generación de inmigrantes suele perder la lengua de sus antepasados, en estos momentos, por razones económicas, por razones también de prestigio, pero sobre todo por razones económicas de puestos de trabajo y por mayor financiación en el salario, pues aprenden español. Es decir, que estamos en un momento, desde esa perspectiva, en un momento dulce. Ya comentaremos más adelante algunos... El ensanchamiento de fronteras, yo le pediría a Salvador que nos diga algo, porque además es absolutamente novedoso y nadie mejor que él nos lo puede decir. Él acaba de volver de un viaje con el director, me parece, en una delegación de la Academia Española, de China. Sí, es que, sí, claro, si este ensanchamiento de fronteras no solo es hacia Estados Unidos, gran potencia, sino hacia la gran potencia demográfica y gran potencia a todos los efectos dentro de nada, ahora ya la gran potencia acompañante, esto de los Estados Unidos, que es China, bueno, pues el futuro del español desde ese punto de vista, digamos, de penetración de nuevos espacios, tendría mucho que ver. Que nos cuentes algo de lo de Eso China. Está relacionado también con la institución a la que hacías antes referencia, a la Real Academia Española. La Real Academia Española, desde el año ya 98, la primera publicación que aparece con el rubro de panhispánica es efectivamente del 2005, pero ya el año, en la publicación de la ortografía de 1998 ya aparece firmada por todas las academias y hay un acuerdo en Chile de que todas las publicaciones de la Real Academia Española, todos los grandes acuerdos se hagan al unísono, de consuno. Y entonces esa voluntad no solamente ha producido
obras técnicas como la gramática, la ortografía, el diccionario panhispánico de dudas y otras obras que también están en el entorno de la norma, sino que ha contribuido a mantener ese tipo de relaciones para que el español esté en la proa. Tiene unas relaciones estupendas con el Cervantes. Con el Cervantes se organizan congresos de la lengua española cada 3 años en distintos países. El próximo año va a ser en Córdoba, Argentina. El Cervantes es otra institución que está teniendo también una importancia grande en ese ensanchamiento de fronteras. Y por otra parte, pues siempre que tiene que ayudar, por ejemplo, a academias pobres o academias como la de Estados Unidos en sus nuevos retos, la Real Academia Española está ahí. Bueno, pues efectivamente se ha producido una noticia importante, que consideramos muy importante, que es que en China el español se ha convertido lengua, segunda lengua, es decir, la segunda lengua es el inglés y luego quedan el ruso, el japonés y el español. Eso significa que en el bachillerato, es decir, en la enseñanza media, varios millones o muchos millones de la población china van a acercarse a conocer